Como parte de las labores del curso de Economía Empresarial Aplicada de la MBA Online de la U Latina, me permito presentarles unas breves notas sobre el pronóstico de la demanda. Haremos referencia al método de regresión lineal, haciendo una cita muy breve de un caso de tendencia en el tiempo. La regresión lineal es un excelente recurso que permite realizar proyecciones o pronósticos que para el caso de la gestión empresarial impacta muy positivamente, porque le permite la realización de hacer análisis de demanda futura sobre bienes y servicios. Ello se debe gracias al relacionamiento que existe entre variables dependientes que son denominadas así por el grado de sensibilidad que tienen en cuanto a la varianza del desempeño de las variables que se denominan independientes. Ejemplo de las primeras o dependientes son, por ejemplo, las unidades o cantidades de los bienes y servicios, mientras que de las segundas, de las independientes, tenemos temas tales como el tiempo, los precios de los productos o servicios, los precios que se manejan en competencia, el quantum de población en el país y muchos otros factores. Por lo general, la variable dependiente usa el denominativo y la variable independiente X, pero hay múltiples formas también de poder observarlas en las ecuaciones. El método de regresión lineal desde la óptica estadística es un modelo matemático que se utiliza para aproximar la relación de dependencia entre la citada variable dependiente y una o varias independientes y un término aleatorio. Dispersión porque parte de una tabla de datos reales u ordenados que tienen esa característica, es decir, tienen una multiplicidad o variedad y dispersión. Y el objetivo con la regresión lineal es poder definir una línea de tendencia para poder hacer con sustento en ella propensiones o proyecciones determinadas o de interés. En la imagen podemos observar un diagrama de dispersión en donde está presente una variable dependiente y una independiente. El término regresión se utilizó por primera vez en el estudio de variables provenientes de la estatura de padres y hijos, donde resultó curiosamente que los hijos cuyos padres tenían una estatura muy superior al valor medio tendían a igualarse a este, mientras que aquellos cuyos padres eran muy bajos tendían a reducir su diferencia respecto a la estatura media, es decir, regresaban al promedio. Y el denominativo lineal se basa en la situación de que se aplican modelos matemáticos lineales, puesto que ofrecen una explicación muy simplificada de la realidad. En la gráfica podemos observar una típica función lineal matemática. Desde la óptica de la función lineal como concepto muy básico, vemos aquí expresada su ecuación más simple, en donde sirva nada más indicar pues que en este caso la A hace referencia a la pendiente de la recta, la B a la ordenada del origen, puesto que es el punto de intersección de la recta con el eje Y, siendo la recta entonces AX. Y como principios básicos, que si A es mayor a 0, la recta tenderá a subir y se diría que es positiva, mientras que si la A resulta ser menor a 0, está baja y pues se diría que es una pendiente negativa. Aplicado pues a la economía, se podría decir que desde la óptica de la demanda, que A es mayor al precio, que es una variable independiente, entonces la cantidad demandada será menor, y que en el caso de la oferta, cuando A es mayor al precio unitario, es mayor la cantidad que los productores están dispuestos a proveer, pues entonces, contrario sensu, al bajar el precio, bajaría la oferta. Estos son los basamentos más sencillos y simples de cita de la ley de la demanda. En el modelo de regresión lineal tenemos los siguientes.
Entre los supuestos, que la relación entre las variables sea lineal, que los errores en la medición de las variables explicativas sean independientes entre sí, que los errores tengan varianza constante, que los errores tengan una esperanza matemática igual a cero, es decir, los errores de una misma magnitud y un distinto signo son equiprobables, y que el error total sea la suma de todos los errores. Como tipologías de estos mecanismos de regresión o esta metodología de regresión lineal tenemos dos: la simple, que es relativa a una variable dependiente y a una independiente, y la múltiple, en donde hay varias variables independientes. Es importante tener en cuenta una noción que luego vamos a ver un poquito en la práctica, que es el coeficiente de correlación. ¿Por qué? Porque nos permite determinar el nivel de acercamiento o de relacionamiento entre las variables A y B, entre las variables dependiente e independiente, de tal manera que permite comprender qué tanta relación existe entre estas, por ejemplo, entre la demanda y el tiempo que se pueda querer analizar, o entre la cantidad y el precio, por ejemplo. Es muy importante tener en cuenta que la correlación implica que es perfecta cuando estamos en caso de 1 o menos 1, porque es una relación directamente proporcional entre la demanda y el tiempo. Así que también se dice que hay una correlación fuerte cuando es mayor a 0.5 y menor que 1, eso se llama correlación positiva, o menor a 0.5 y mayor a menos 1, que es una correlación negativa. Así como que hay una correlación débil cuando los valores se encuentran entre menos 0.5 y 0.5. Pero es muy importante tener en cuenta como un principio base, una ley base, y es que entre más cercano se encuentre el coeficiente de correlación a más 1 o menos 1, más fuerte será la tendencia y por ende más apropiado será aplicar un modelo de regresión lineal. Esta es una cuestión de base e importante que nos sienta los principios sobre los cuales debemos ejecutar pues la metodología en cuestión. Como función lineal ajustada, la más básica, se tiene la que se expone en la imagen. Es muy similar a la de la función lineal. Agregamos al final la variable aleatoria del error de la estimación que busca ser minimizada. Así tenemos que A refiere a la inclinación de la recta, B es la secante, o la altura en la que la recta corta el eje Y, la X es la variable independiente, la Y es la variable dependiente, que es relativa al pronóstico calculado al que esperamos obtener en este caso, pues citamos por un periodo, pero igual pueden haber otros tipos de varianza. Se pueden calcular series de tiempo y relaciones causales, por eso digo no necesariamente sobre un periodo. En el primer caso, que es relativo a series de tiempo, se ubica la demanda histórica del bien o servicio para que cambie en función del tiempo. En el segundo caso, la variable que se pronostica cambia en función de otra, o variable causal. Estos datos básicos que hemos visto, veamos un caso práctico. Este caso viene de la página ingenioempresa.com, en donde existen diversos análisis de estudio que se los recomiendo. Este es un caso hipotético de una empresa en donde se aspira a conocer la demanda de los trimestres 13, 14 y 15 a través de una regresión lineal. Para poder hacerla debemos partir de datos reales originales vertidos en esta tabla, en donde vamos a determinar 1, el trimestre correspondiente, y 2, el nivel de ventas. Como puede observarse, corresponden a las variables X y Y que anteriormente citamos.
Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, estimar los parámetros. Esto lo vamos a hacer por el método de mínimos cuadrados, el cual nos permite encontrar la recta que mejor se ajusta a un conjunto de datos. ¿Se acuerdan que dijimos al inicio que esta función se basa en el diagrama de dispersión y que su aspiración es a definir esa línea de tendencia? Pues precisamente se refiere precisamente a este método que lo permite o la proyecta. En este caso, el conjunto de datos está dado por las ventas trimestrales, que es la variable dependiente. La variable independiente es el tiempo, tal como lo vimos anteriormente. Acá de exposición tenemos pues la misma ecuación en donde se señalan las diferentes significancias de los elementos que la constituyen. A es la secante Y, Y promedio, el promedio de las Y, así como B y la X promedio de todas las X. B viene a ser la pendiente de la recta. Lo importante es ver que la Y minúscula es el valor de cada punto de los datos, siendo pues importante comprenderlo desde esta óptica. Además, la ecuación aplicable es la que se expone en la imagen. Importante anotar que n es referido al punto de los datos, que no es más que la sumatoria de los datos reales. Con la ecuación anterior y la tabla que les presento, se pueden observar los cálculos realizados para los 12 trimestres según lo requerido por las ecuaciones. Partiendo de los valores de la fila 12, se obtienen los valores de A y B, que son los que nos van a permitir calcular la última fila Y. Entonces se tiene el desarrollo que ustedes pueden observar de la ecuación, en donde el trimestre 13 nos da 900,44. Es importante observar que B varía de 63.64 a 63.657, y esto se debe al resultado diferenciado en virtud de si se toman o no todos los decimales de las variables. Pero para tener una mayor certeza es recomendable asumir la mayor cantidad de decimales. Aplicando pues la fórmula y los datos, también obtenemos que el trimestre 14 es 964.09 y el trimestre 15 es 1027.75. Así las cosas, tenemos la columna de las Y ya completada y la gráfica en donde observamos en la línea azul el pronóstico realizado y en la línea verde la demanda de las Y. Como pueden observar, se ha obtenido la línea de tendencia y también la proyección correspondiente. No basta con hacer el pronóstico. Una parte importantísima es poder medir el grado de error que se presenta en el pronóstico realizado en la utilización de esta metodología. Existen diversos métodos o medidas para la aplicación de estos, caso de la suma acumulada de errores de pronóstico, la desviación media absoluta, el error cuadrático medio, el error porcentual medio absoluto, entre otros. En este caso, vamos a hacer solamente mención del error estándar de estimación. Yo me estoy permitiendo demostrar las ecuaciones y algún desarrollo, pero ciertamente mediante los mecanismos de Excel se facilita aún más pues su realización.
En cuanto al error estándar de estimación, este permite determinar la variabilidad en torno a la recta de regresión, y esta es su expresión en ecuación. En este caso, la aplicación de esta ecuación a través de los valores obtenidos nos da un resultado de 54,79, que se interpreta como una medida de variabilidad o de dispersión de los valores observados alrededor de nuestra línea de regresión. Finalmente, es necesario analizar el cálculo de coeficiente de correlación que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque nos va a permitir dar una medida de asociación entre las variables X y Y, con el objetivo de analizar esa cercanía entre estas. Acá pueden observar la ecuación correspondiente, que puede interpretarse como la división entre la covarianza y el producto de las desviaciones estándar de ambas variables. Su aplicación a través de los valores dados da como resultado R igual 0,975. La correlación entonces resulta muy fuerte y positiva al estar cercana a 1. Espero que con estas breves notas respecto al método de regresión lineal podamos observar o entender la importancia que implica. Ciertamente es un método estadístico que puede ser utilizado en otros asuntos y disciplinas como la medicina, la psicología, la informática, etc. Pero dentro del área de la economía y de la administración sí que se convierte en un mecanismo que nos permite hacer proyecciones adecuadas y de interés a las diversas circunstancias que podamos emprender en la gestión empresarial.